eso es lo más impresionante, que se tocara en guitarra. Bienvenidos de vuelta a mi concierto. Hoy, la historia de la guitarra. Por ahora paremos de tocar, vamos a ponerla por aquí detrás, como quien no quiere la cosa. A modo de decoración, tranquilo, no te pongas celoso, tú sigues siendo la estrella del canal. Ven. Aquí la bestia. En unos minutos, en cuanto lo encuentre, les muestro el resultado de su complementario, el raspado de piel que le hicieron, con el resultado del parásito que tiene. Nosotros seguimos con la historia de la guitarra mientras hago el desayuno. Déjame lavarme las manos y enseguida estoy con ustedes. El tiempo ausente, la espera prolongada, el llanto de mi hermana o simplemente mi sorpresa al llegar a casa. No sabría por dónde empezar, qué perspectiva mostrar de la historia, así que simplemente mostraré la mía, desde mi punto de vista de cómo sucedió todo. Corría el año 2011, mi hermana se acababa de graduar de la carrera de medicina y antes de ver su primer paciente aquí en Cuba estaba saliendo en avión hacia Venezuela a cumplir misión internacionalista. Yo comenzaba el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Martí en Holguín, una forma de enseñanza del bachillerato o Senior High School, como puedan conocerlo en sus países. Me estaba moviendo por entonces a unos 104 kilómetros de mi casa, a pesar de que tenía un preuniversitario al que podía asistir apenas a 317 metros de donde vivía. Pero el tema es que la enseñanza, al lugar al que fui, era muy superior, y esto no es por presumir o por ser pijo, como decimos acá. Simplemente se marcaba la diferencia y yo estaba buscando la mejor oportunidad de preparación para las pruebas de ingreso a la universidad. El síndrome de nido vacío golpeaba con fuerza a mis padres en casa y no tengo pruebas, aunque tampoco dudas de que lo hacían mucho más fuerte con mi mamá. Durante los 3 años previos había estado asistiendo yo a la Casa de Cultura cada sábado a recibir clases de guitarra. Las clases eran de 9 a 10 de la mañana. Yo llegaba 1 hora antes y me iba de ahí 2 horas después. Por entonces no lo sabía, ahora sí. El caso es que 4 horas de práctica semanal no te darán la experticia en nada. Pero yo iba allí ignorante de ese dato y era feliz practicando mis clasecitas de guitarra. ¿Por qué tenía que hacerlo así? Porque simplemente no tenía una en casa. Por entonces una guitarra se vendía en las tiendas en divisas CUC en aquel momento, en Artex, al precio de 80 CUC, equivalente a $80. Hijo de un matrimonio que por entonces se consideraría clase media alta en cuanto a condiciones de vida. Universitarios ambos, mi padre es máster en finanzas, mi mamá licenciada en economía. Cobraban 16 y 13 dólares respectivamente. No alcanzaba, habría que haber ayunado durante 3 meses para comprar una guitarra y poder practicar en casa. Fue como sin tomarlo demasiado en serio, seguí practicando, desarrollando mi hobby y viviendo con mi sueño frustrado de tener mi guitarrita y quizás ser músico. Por cierto, mis sueños de ser músico se acabaron mucho antes, a los 8 años de edad, en segundo grado. Había por entonces lo que se llamaban profesores e instructores de arte, que era la clase de música. En la primaria, enseñanza elemental, quizás lo conozcan así en sus países para que se entienda, y hicieron pruebas de canto, pararon a cada uno una vez al frente del aula para que cantara algún fragmento de una canción. Yo canté El Espantapájaros y en el segundo verso pues me mandaron a callar y me pusieron a tocar la clave en el coro de la escuela. Supe entonces que no había futuro en la música para mí, como cantante quizás, pero aún podría aprender a tocar algún instrumento. Esto de aquí es creatina. He decidido volver al gimnasio y aunque no he ido ni un solo día desde el mes de mayo, pues comencemos a tomarnos la creatina, lo demás irá llegando. Esta va saborizada con piña y mango, así que me ayuda bastante a modo de refresco. Pero no contiene azúcar, así que engaño a mi paladar y a la vez desayuno saludable. O eso me digo a mí mismo para ser un poco cínico y engañarme, obviando que estoy consumiendo harina al comerme estas galletitas de sodas con la tortilla. Déjenme desayunar y continuamos con la historia. Al final desayuné y pasé las últimas 3 horas buscando esto de aquí, que es el conector del micrófono al teléfono, sin el cual simplemente todo lo demás no funciona. No les diré dónde lo encontré, pero no tiene nada que ver con todo lo que he hecho en el día de hoy. De verdad, a veces no sé cómo van a parar las cosas al lugar donde terminan.
Un día cualquiera, estando en el autoestudio, en la escuela, sobre las 8:20, 8:30 de la noche, en el preuniversitario en el que estaba había autoestudio, tenía que estar obligado de 8 de la noche a 10 de la noche en el aula, ¿ok? A las 10 te vas a dormir. No había mucho tiempo libre. Sobre el papel, en la práctica siempre se encontraba algo que hacer. El punto es... Lo segundo más impresionante que sé tocar. El tema es que llegan mis padres, me recogen y nos vamos a mi casa. 11, 11:30 de la noche, llegamos a la casa, entro al cuarto, abro la puerta. No tenía puerta en ese tiempo, corro la cortina. Tenía la cortina, aún no se había puesto puerta en el cuarto. Y ahí estaba, la guitarra sobre la cama, así. Dentro de su estuche, el estuche, lo tengo por ahí, no se los voy a enseñar. Abro el estuche y ya, preciosa. No solamente una guitarra, sino encima negra, con esto de aquí blanco, ahora se ha puesto un poco amarillento por el paso de los años. Y un defecto técnico, esto de acá. Motivo de lágrimas para mi hermana. Ahora les explicaré. Resulta que esto no puede viajar por arriba en el avión. Por cierto, mi hermana había terminado la misión, también me estaba esperando en casa. Terminado el primer año de misión, no la misión como tal. Me estaba esperando en la casa y el tema es que para pasar esto podía tener dos opciones de llevarlo en el avión. Podría ser como equipaje de mano, arriba contigo, pero tendría que quitarle las cuerdas. O debajo, si no le quitaba las cuerdas. Debajo o encima o al lado, no sé en qué parte del avión se ponen las cosas en realidad. Pero el caso es que iba con el equipaje común. Y se dio un golpecito y se dañó aquí abajo. No afecta mucho el sonido. Otro pequeño golpe que se dio fue aquí, en el besito, en el puente. Pero esto no daña demasiado. No hace que cimbre la cuerda. O sí cimbraba en el bajo. Entonces, en cierto punto le quité la cuerda. Mi hermana lloró porque se dio cuenta de que yo sí sabía quitarle las cuerdas y ponérselas. Y de que se dañó por gusto. O sea, no por gusto, sino que se podía haber evitado el daño. Pero lo que hice fue quitar las cuerdas, virar el besito al revés y ya, no cimbra. ¿Ven? La parte rota de acá. Tocaba aquí en el bajo, en mi, y hacía que sonara mal. Lo corrí hacia acá, lo puse en el mi agudo y ya no hay problema. Para quienes nunca han visto una guitarra, pues mi, si, sol, re, la, mi. Son las notas que da cuando se tocan al aire o libre. No daré la primera clase aquí, pero nada, tampoco soy guitarrista. Muy contento con mi guitarra, feliz por entonces, tenía 15 años, era un sueño frustrado de 3 años y era un sueño frustrado de mi hermana el haberse ido de misión en busca de una mejor remuneración económica, cosa que no es nada fácil. Estar solo en otro país, otra cultura, particularmente cuando nunca has visto pacientes de médico y dirás, sí, te graduaste de médico, sabes trabajar, se supone que sabes. Sí, pero hay una gran diferencia entre atender a un paciente siendo interno, estudiante del último año de la carrera de medicina, cuando puedes voltearte y preguntarle tus dudas al R1, R2, R3, R4, especialista, segundo especialista, tercero, en fin, a cuando eres tú el médico y la gente se voltea a preguntarte a ti. Al respecto, recuerdo el primer paciente que atendí, la primer paciente que atendí de hecho era una señora. No mencionaré su nombre aquí, aunque sí que lo recuerdo de memoria. Tenía unos 84 años de edad, hipertensa diabética, y acudió por visión borrosa. Le hice una glicemia y tenía 19,4. Hiperglicemia. Necesitaba ser tratada con insulina en el momento para corregir esa distorsión. Yo sabía cómo tratarla, sabía cómo calcular las dosis adecuadas, conocía la mejor vía de administración, pero era mi primera paciente en práctica profesional, mi primera guardia médica, el primer paciente que atendí en la vida como médico. Y en ese punto dudé de todo. Dudé de la cuenta que saqué, dudé de la cantidad de insulina que tenía que ponerle, dudé de todo. Y encima, dudé aún más cuando los internos, los estudiantes de sexto año que estaban rotando por MGI en ese momento, fue una guardia en APS, en Coco y Rabín, en el Policlínico, se volteaban a decirme, profe, le ponemos 8 o 10 unidades de insulina. Hice lo que hace todo médico recién graduado. Me puse nervioso y le pregunté al especialista de guardia. Bueno, habrá quien no se ponga nervioso con su primer paciente. En mi caso, pues fue así. Por eso también empatizo con, ahora cuando entré a la residencia de cirugía, yo ya tenía 5 años trabajando como médico, entonces no me ponía tan nervioso con los pacientes. Pero habían doctoras
y digo doctoras no porque sean solamente mujeres, sino porque solamente de primer año somos 2 varones, todos los demás son mujeres. Nerviosas, me decía, ay Luis Ángel, estoy nerviosa, ¿qué hago? Veo al paciente, lo toco, lo hago, ¿qué hago? Me preguntaba todo y yo me reía porque también pasé esa etapa. Ya no la tengo, pero también pasé esa etapa y por eso me esfuerzo por darle confianza a los recién graduados actualmente, y parte por eso me gusta la docencia. Hay gente que no te trata bien, hay gente que te trata muy mal cuando estás recién graduado, te dice, ya eres médico, tienes que saber hacer eso, errores, temas administrativos que no necesariamente has ejercitado y que se aprenden más, se dominan más por experiencia que por estudio, sin práctica. Trato de no ser como esos profesores pedantes que llegué a tener alguna vez, trato de ser como los que me apoyaron a mí, me quitaron inseguridades, miedos y me ayudaron a ser mejor profesional. Volviendo al tema, el caso es que mi hermana no tuvo eso. Mi hermana, el primer paciente que atendió en su vida no fue en Cuba, sino en Venezuela, estando de misión con otra cultura, otro país, y donde era la máxima responsable de la salud de ese paciente. Y hablo de máximo responsable porque es algo por lo que en ocasiones las personas, los pacientes, quienes van a una consulta no entienden. Te atiende un médico, pero hay todo un equipo y hay un jefe de guardia que es el máximo responsable de todo cuanto pasa en la guardia. Escuchen. Un momento. Aquí. Acaba de llegar el agua, había dejado la pila abierta para que me sirviera de alarma, así que tenemos dos opciones. Una, o me dan un minutico para yo llenar todas las reservas, lo cual podría tomar bastante tiempo, o me acompañan a llenar todas las reservas de agua de la casa. Aún el chorro de la ducha no es lo suficientemente fuerte para llenar los cubos, pero sí para dar ruido ambiente. Así que vamos a dejar eso para un segundo momento. Pero volviendo al tema de nuestra historia principal, sí, aquí voy guardando las sobras de los paquetes de galletas de soda. Debido a que no hay corriente, normalmente la humedad del refrigerador las pondría zapatúas, las pondría malas, las humedecería un poquito, pero debido a que no hay corriente casi nunca, pues eso no pasa, se conservan bien crujientes ahí. Y aquí pues, postrecito. Esto es de chocolate, es demasiado puro. Demasiado amargo. Así que los voy consumiendo mordida a mordida, cuando tengo un antojito. Volviendo a la historia de la guitarra. Tenía conocimiento, me faltaba el instrumento y la práctica, que dependía del instrumento. Ya lo tenía. ¿Qué pasó ahora? Recordarán que estaba becado. Cuando estuve arreglando la moto le enseñé la taquilla que me acompañó durante los 7 años de la beca, pero quedémonos en los 3 primeros. Mi tiempo de bachillerato o preuniversitario. La guitarra no cabía en la taquilla, no había lugar seguro donde dejarla y a riesgo de que se dañara o se me rompiera o me la robaran, cosa que podía pasar. Mis padres nunca me dieron autorización para llevármela a la escuela. Por entonces era un menor de edad y lo fui hasta que comencé la universidad. Una vez en la universidad la situación era la misma y ya parte prohibición de mis padres, parte conciencia que yo mismo había adquirido, tampoco me la llevé a la escuela, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Y por mayor parte del tiempo les estoy diciendo que pasaba yo como mucho en el mes unas quizás 50 o 60 horas cada mes en mi casa. El resto del tiempo era becado. Así que durante los próximos 7 años, desde que adquirí la guitarra, no hubo práctica efectiva. Desde entonces, 6 años han pasado a la fecha, desde aquellos 7 años becado hasta los 6 que he vivido en mi reciente vida laboral, toda mi vida adulta responsable. Y tampoco he practicado demasiado, siempre ha habido algo de mayor importancia. El tiempo de aislamiento en la COVID-19, a donde no me llevé la guitarra, por supuesto. Luego estudios para la residencia, preparación para el doctorado, posgrado para hacer currículo, para optar por la especialidad de cirugía. Les explicaré cómo se opta por especialidades un poquito más adelante en este video para que entiendan mi punto. En resumen, que tengo toda la práctica que adquirí durante mi adolescencia temprana, durante el final de mi infancia y adolescencia temprana. Esas 4 horas semanales es toda la práctica que tengo de guitarra, y ahora que estoy en cirugía, que requiero un poquito más de habilidad manual, pues la he desempolvado un poco y me he aprendido un par de acordes nuevos, un par de cancioncitas nuevas, pero lo más impresionante que puedo tocar ya se los he mostrado. Esa es la historia de la guitarra. El llanto de mi hermana no comenzó con la guitarra, comenzó cuando fue a un supermercado y vio manzanas en los anaqueles. Mi fruta favorita, un gusto muy esporádico que me daba, dependía de que fueran a Oriente, a donde vivía yo, desde aquí de La Habana, mi tía, mi tío, mis primos, y me las llevaran. Aquí, por entonces costaba 45 centavos en dólar,
una manzana, pero recuerden, mis padres cobraban 16 y para adquirirlas en Holguín había que viajar 100 kilómetros hacia la cabecera provincial porque simplemente en el pueblito donde pasé mis primeros 22 años de vida no se comercializaban. La historia del llanto nos las hace una compañera de mi hermana allá en la misión, de cómo comenzó a llorar desconsoladamente cuando vio manzanas en el anaquel, y la forma de consolarla fue convencerla de que cuando viniera aquí con el dinerito que ganaba estando tanto tiempo lejos de su familia, lo cual yo no sé si tendría la fuerza para hacer o no. También son tiempos difíciles, tiempos diferentes. Yo tuve la oportunidad en una época distinta en Cuba de ayudar a mi familia desde aquí. En su caso no había más opción que salir de misión y fue el destino de muchos médicos recién graduados en ese tiempo. No es fácil alejarte de la familia, no es fácil irte y trabajar en las condiciones en que lo hicieron ellos. Así que es historia que está en el canal, que ya les ha contado ya en videos anteriores, así que no vamos a profundizar en eso. Solamente remarcar que efectivamente cuando llegó aquí me compró una caja de manzanas, me regaló la guitarra, cumplimos los sueños frustrados e incluso, por ahí les pondré la foto, e incluso un carrito de control remoto, cosa que vine a tener a los 21 años de edad. Ay, les agradezco la compañía en el transcurso de este video. Esto será todo por este video. Un abrazo desde Cuba, un lengüetazo de la bestia. Y déjame concentrarme en llenar bien cada recipiente de agua y que dejar todo conectado cuando llegue la corriente. O sea, todo lo menos importante, el refrigerador, la nevera, eso se deja desconectado porque el quita y pon de la corriente puede dañar un equipo, pero los ventiladorcitos, los teléfonos, que no se dañan tan fácilmente con esos cambios de voltaje, los dejo conectados así, aunque no esté en casa, si ya la corriente se carga. Quiero concentrarme en llenar cada recipiente de agua, concentrarme en una sola cosa y hacerla bien, porque por andar haciendo más de 4 cosas a la vez termino perdiendo artículos. Como perdí, y me asusté muchísimo porque me costaría $120 reponerlo, como perdí el micrófono, que ya lo encontré, tuvo que venir mi mamá, mi papá, mi hermana a ayudarme a virar la casa al revés. No se imaginan lo que hemos pasado por encontrar eso, pero apareció. Y el tema es que andaba grabando, contando la historia de la guitarra y encendiendo el fogón y poniendo el aceite y que no se te queme el huevo y muchas cosas. Entonces, o se me quema la comida, o grabo mal, o me despido, que es lo que voy a hacer ahora, me parece lo más sensato. Lleno todo y nos vemos mañana. Gracias por estar ahí, recuerden dejar su like, su comentario, compartir si les gusta el contenido, y si no, pues bienvenidos igual. Un abrazo, nos vemos pronto.